Bueno, los animo a que saquen su bosquejo para que puedan así llevar notas de este mensaje que ya ven que hasta por texto les dije que era un mensaje muy importante, y así es como yo lo considero, un mensaje muy importante, porque así como en la historia bíblica para el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, la historia del Éxodo es una historia crítica, ¿verdad?, en la vida de la nación. ¿Por qué? Porque ahí vemos, ¿verdad?, en la condición en la que se encontraban los hijos de Dios en esclavitud. Y cuando una persona está en esclavitud, ¿cuál es la sensación que tiene? Bueno, su sensación es de impotencia, que no puede hacer nada. Soy un esclavo. ¿Tiene opciones un esclavo? No tiene opciones, es un esclavo. Eso es lo horrible de la esclavitud, que no tiene opciones. Entonces, yo quiero usar esta analogía para aplicarla a nosotros, ¿okay? Porque nosotros como cristianos, ¿verdad que deseamos lo mejor para nuestros hijos? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos tanto mejorar nosotros, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra relación con Dios. Queremos que nuestros hijos también vengan a conocer a Cristo, sean verdaderos cristianos, que amen y tengan temor de Dios. Y eso es lo que queremos de ellos. Pero, ¿verdad que sí estamos en una guerra espiritual? Estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos dos reinos en conflicto. El de nosotros es el reino de Dios, que está en conflicto con el reino de este mundo. ¿Sí? El reino de este mundo está gobernado por una ideología que le llamamos humanismo. El humanismo. En el humanismo, lo que significa es que es un sistema antropocéntrico, que quiere decir que está centrado en el hombre. O sea que todo gira alrededor de mí, todo es acerca de mí, el hombre es central, él es la figura, él es el punto de referencia, el hombre en el humanismo. Mientras que en el sistema nuestro del cristianismo, ¿es el hombre el centro de la vida? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, que todo lo hagamos para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra vida. Todo es acerca de Dios para nosotros. Bueno, entonces hay guerra entre esos dos reinos, entre esos dos, hay conflicto. ¿Okay? Y una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, este sistema humanista, cada vez más y más sus tentáculos están abarcando más y más áreas de la vida. Y una de las áreas que ahorita nos concierne y nos preocupa más son las escuelas públicas, por lo que estamos viendo. Lástima que hay muchos padres de familia que todavía están como el avestruz con la cabeza dentro de la tierra y no quieren saber nada para que no los molesten. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados, ¿verdad? Por eso me recuerda, ¿verdad?, la ocasión que Satanás reunió a sus demonios y les dijo: quiero que me den ideas ahorita aquí para ver cómo podemos hacerle la guerra y destruir a los cristianos. Díganme. Ya se levantaron unos con ideas y él no, y uno se levantó y dijo: yo tengo una idea. ¿Cuál es? Dice: vamos a hacerlos que se ocupen tanto que no tengan tiempo ni de Dios ni de sus hijos. Buena idea, buena idea. Vámonos a trabajar en eso. Y es lo que nos pasa hoy en día. Estamos tan ocupados que cuando se trata de envolvernos en la vida de nuestros hijos, pues es lo mínimo. Es en apariencia, pero no es en efectividad, en realidad. Y lo que a veces hacemos es que dejamos que el sistema humanista sea el que los absorbe. ¿Por qué? Porque, como les digo, el sistema humanista principalmente está operando a través del sistema de educación escolar. Y entonces, fíjense, ¿cuántas horas al día la tiene a sus hijos?
Son 30 semanas. ¿Cuántas horas les podemos dar aquí en la iglesia? 1 hora y media. Y luego, digamos, una reunión de jóvenes, otra 1 hora y media, 2 horas, 3 horas y media. ¿Se imagina usted comparar 30 horas a 3 horas? ¿Quién cree que gane al final de cuentas? ¿Qué mentalidad creen ustedes que va a prevalecer en la vida de ese niño, de ese joven que por 30 horas a la semana, por 12, 13 años, estuvo en ese ambiente, estuvo ante esa ideología, ante esas enseñanzas? ¿Por qué? Porque es el peligro que ahorita estamos viendo, ¿eh? Que las escuelas de gobierno no son lo que antes eran, ¿verdad? Fíjense, es curioso, ¿verdad? Pero cuando antes no había escuelas de gobierno, aquí en los Estados Unidos, se educaban a los hijos en los hogares y está comprobado que estaban más educados que ahora. Estaban más educados que ahora. Y cuando se vino la idea de hacer la escuela de gobierno, la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos se oponían porque veían que era nada más que el gobierno se estaba haciendo más socialista y quería tener más y más control de la vida de las personas, de la vida de nuestros hijos, más y más control. Entonces se oponían. Y sin embargo ahora, pues puede ser que el mensaje que yo predique este día me vean a mí como el loco, ¿verdad? Cuando hable de esto. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, que es como le digo, la analogía como yo veo hoy en día a veces cómo está la mentalidad de nosotros los padres de pensar que no tengo opciones. ¿Qué hago? ¿A dónde lo llevo? No tengo dinero como para ir a una escuela privada que cobran $800,000. No tengo opciones. Estamos condenados a que sigan en la esclavitud. Pero cuando estaban en esa situación, Moisés fue ante Faraón y le dijo, te ordené. Dice, esto es lo que Dios te está diciendo, Faraón, te ordené, deja ir a mis hijos para que me rindan culto. Y a nosotros, si nosotros sacamos a nuestros hijos del control del Faraón, vamos a verdaderamente a dejarlos que puedan rendir culto al Dios verdadero. Rendir culto significa que lo puedan conocer, que le puedan adorar, que le puedan servir, que puedan temerle a Él, que puedan respetarle. Todo incluye el rendirle culto a Él. Y eso es lo que queremos, ¿verdad?, de nuestros hijos. Pero es muy diferente. Díganme ustedes si la escuela de gobierno quiere eso para sus hijos, que ellos... ¿Ustedes? No, ¿verdad? No es así. Entonces, nosotros como iglesia debemos de enfrentar la realidad de que la mejora o la reforma en la educación del gobierno no ocurrirá, hermanos. ¿Qué es lo que hemos estado? Que nomás va de mal en peor, va de mal en peor. No está mejorando, no ha mejorado, por más que nos quejemos, porque pues nos quejamos nada más y dice que el faraón hace lo que como lo hizo con el pueblo de Israel. Estaban en esclavitud, se quejaban por el arduo trabajo y pues ahora les voy a dar más, ahora no les voy a dar estos materiales y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, de bloques. Así parece que dice, se están quejando, no les gusta la evolución. Bueno, ahora otra y otra cosa le siguen agregando el faraón para traer más carga para nosotros. ¿Por qué? Porque el faraón no está dispuesto a cambiar. Así como no estaba dispuesto a cambiar el faraón, él no estaba dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Porque él ha decidido hacer humanistas a los niños piadosos de nuestras familias. Nosotros decimos, mi niño es cristiano, recibió a Cristo en la iglesia, en el campamento, pero luego vamos y los mandamos a un lugar donde les quieren deshacer su cristianismo y formarles una mentalidad humanista, ¿no? Humanista, que es un sistema
diferente. ¿Por qué? Porque hay cosmovisiones. Quiere decir una cosmovisión, quiere decir cómo yo veo la vida. Cómo yo veo la vida. Y nomás hay dos cosmovisiones. O veo la vida desde la perspectiva humanista o veo la vida desde la perspectiva bíblica cristiana. Nada más. Y son las que están en conflicto. ¿Cuál quiere usted para su hijo? ¿Cómo quiere usted que su hijo piense y viva? ¿Cómo quiere? ¿De acuerdo a la cosmovisión humanista o la cristiana? Cada uno de nosotros vamos a decidir. Cada uno de nosotros vamos a decidir. Recuerdo, platica mi suegra, cuando ella se convirtió, su esposo, el hermano Samaniego, él no se quería convertir, al punto que le dijo, si tú insistes en querer seguir en tu religión, con los aleluyas y todo, esto se va a terminar. Dice mi suegra, dice, nunca habíamos hablado de divorcio ni nada, y de repente él me salió con eso, y dice, y me entró el celo del Señor, y le dije, bueno, está bien, si tú quieres que esto se termina, se va a terminar, pero recuerda, te voy a hacer a ti responsable de lo que pase con nuestros hijos. Dice, se quedó calladito y el domingo fue a la iglesia y se convirtió. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Entonces, nosotros como padres vamos a decidir qué vamos a hacer con nuestros hijos. Si se los vamos a aventar al mundo, a ese sistema, o se los vamos a dar a Cristo, con nosotros, guiándolos, nosotros los padres, porque es la responsabilidad principalmente nuestra. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener fe y esperanza de ver que todavía la iglesia, nosotros tenemos a los niños, son sus hijos, aquí los traen a la iglesia, nosotros tenemos instalaciones, ¿verdad que tenemos bonitas instalaciones aquí? Tenemos bonitas instalaciones, tenemos ustedes, ¿verdad? Que el 99.9% de los servidores aquí son voluntarios y esa es nuestra filosofía, ¿verdad? El servir al Señor con buena voluntad. Entonces nosotros podemos organizar un sistema escolar real, basado en la Biblia, basado en el cristianismo. Lo podemos hacer. Lo hacían en el pasado la gente, ¿verdad? Sin tener todos los recursos que ahora tenemos nosotros y educaban a sus hijos mejor que como están educados hoy en día y los educaban. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Y ese es un reto, ¿verdad? Que yo quiero darles no tan solo aquí a nuestra congregación, pero a todos los pastores, a todas las iglesias, de que ya despertemos y veamos que no debemos dejar que Faraón sea el que tenga posesión de nuestros hijos. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de ellos porque el Señor estará hoy con la iglesia en este esfuerzo que hagamos. El Señor, así como lo estuvo con los hijos de Israel en su éxodo, ¿verdad que Él estuvo con ellos, proveyéndolos y guiándolos y todo? Así también lo hará con nosotros, si estamos dispuestos también a un nuevo éxodo y decir, vamos a sacar a nuestros hijos de ese sistema que les está afectando y que todavía les va a afectar peor. Los tenemos que sacar. Tengo la convicción que Dios va a ayudarnos para hacer lo que es lo correcto con nuestros hijos, ¿verdad? Porque en la Biblia nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Dice, cuando el Señor Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y Moisés se los compartió al pueblo de Israel, ¿qué les recordó? Dije, y enséñales, ¿verdad? A tus hijos continuamente, ¿verdad? La palabra de Dios, los 10 mandamientos que sirven como el fundamento de la ética y la moral de la vida. Dice, y enséñalas continuamente a tus hijos, háblales de ella tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, principalmente la responsabilidad de educar a nuestros hijos es de nosotros, de que lo hagamos y no tengamos miedo, porque el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Entonces todo lo que queda es que el liderazgo cristiano de hoy se ponga firme como Moisés y diga, deja ir a mis hijos para que me rindan
culto. Que me rindan culto para que verdaderamente sean unas personas piadosas de carácter cristiano, que verdaderamente vivan de acuerdo al reino de Dios y no al reino de este mundo humanista. Eso es lo que necesitamos hacer. Porque fíjense nomás, ¿por qué creen ustedes que año tras año la asistencia a las iglesias cristianas está decayendo y decayendo y decayendo? Una de las cosas que me dio mucha tristeza cuando fuimos mi esposa y unas vacaciones a unas ciudades de Europa, todas las que íbamos nos llevaban a ver unas iglesias hermosas, increíblemente hermosas, y entonces decían, está muy bonito, ahora sirven como museo porque aquí nadie va a la iglesia. Lugar tras lugar tras lugar, nadie va a la iglesia. Para allá vamos. Si continuamos nosotros con este sistema también, va a llegar el momento en que se va a acabar. Nadie va a querer ir a la iglesia. No es necesario. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Y saben por qué es? ¿No creen ustedes que esta filosofía, ideología, enseñanza humanista les esté afectando a las nuevas generaciones de tal manera que terminen retirándose de Dios, de la iglesia? Y porque fíjense, como el 85 al 90% de los cristianos profesantes envían a sus hijos a las escuelas de gobierno para su educación. ¿Se imaginan? La gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría, son unos cuantos, ¿verdad?, que los mandan a escuelas privadas, pero la gran mayoría a la escuela pública. Por eso es que también la gran mayoría está perdiendo y perdiendo, ¿verdad?, las cosas del Señor. Entonces, les voy a dar 4 grandes razones para no enviar a nuestros hijos a las escuelas públicas. 4 buenas razones. Tal vez la primera no se le haga como una, qué grande razón, pero es una razón que yo quiero que la tomemos en cuenta. La primera es, no tienen que mandarlos a la escuela pública. No tienen que. Hay que quitarnos de la mente esa mentalidad que tenemos, ese sentir como que pues no hay opción, ¿verdad?, que es la mentalidad de la esclavitud, pero pues no hay opción, como que no tengo que, entonces ¿qué hago? ¿A dónde los mando? No hay opción, se fijan, por eso hice esta analogía, porque muchas veces no vemos opciones. Pensamos que ni modo, te encomiendo a Dios, vete allá a ver qué puede hacer el diablo contigo. Pero no es así, ¿verdad? No tenemos que. Y esto pasa porque luego vamos tomando poco a poco la actitud, la mentalidad de que realmente creemos que nuestros hijos están bajo la tutela del Estado, cuando en realidad no lo están. Nuestros hijos no le pertenecen al gobierno. Ellos no son los responsables de nuestros hijos, somos nosotros. Mientras el gobierno sea más socialista, más control quiere tener de nuestros hijos. Y dice, entrégamelo desde que nació, desde la cuna hasta el colegio, yo lo quiero enseñarle. Yo quiero adoctrinarlo. No lo quiere educar, lo quiere adoctrinar. Hay diferencia entre una educación de aprender matemática, aritmética, álgebra, lenguaje, todo lo demás. Eso es educación, no, lo quieren adoctrinar. Ahora, nosotros sí queremos adoctrinarlos a ustedes con la palabra de Dios, y allá los quieren adoctrinar con el manifiesto humanista. Con eso es con lo que los quieren adoctrinar. Y es algo que nosotros nos oponemos una vez que uno se entera exactamente de lo que es eso. Entonces, como resultado, hermanos, a esto, algunas personas tienen dificultad para creer que ellos tienen el derecho de educar a sus hijos de la manera que elijan. ¿Por qué creen que tantas personas se quieren venir y se están viniendo a los Estados Unidos? Porque todavía tenemos fama de ser una nación con libertad. Por eso quieren venir, una nación con libertad. Entonces, créanlo, que todavía tienen la libertad para elegir. Que no debe de haber esa mentalidad de que no tengo opciones.
Porque sí. ¿De quién son sus hijos? Son suyos, ¿verdad? ¿Verdad que no le pertenecen al César? ¿Verdad que no le pertenecen al gobernador de aquí del estado de California? No, nos pertenecen a nosotros como padres. ¿Por qué creen que el eslogan que ponemos es con mis hijos no te metas? ¿Por qué? Porque son mis hijos. Yo tengo la patria potestad sobre ellos. Yo tengo la responsabilidad final sobre ellos, no el gobierno. No el gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y tenemos nosotros que creer, ¿verdad? Creerlo. Entonces, no tienen que llevarlos de regreso al centro de adoctrinamiento del gobierno el próximo año escolar. No tiene por qué llevarlo. No tiene. ¿Por qué? Porque nomás pongas eso en mente, que eso es lo que quieren hacer, se lo quieren indoctrinar con una cosmovisión diferente a la que usted está esforzándose por quererle inculcar a sus hijos, una manera de ver la vida y vivirla de la manera de Dios, cristiana, con moral y ética, no, allá de acuerdo a el humanismo, ¿ok? Entonces no tiene uno que hacer eso. Y en algunos estados, ¿verdad? Y pongo como ejemplo, gracias a Dios por Texas, ni siquiera tiene que avisarles que su hijo no regresará a la escuela. Allá no tienen ese control socialista que tienen aquí, ¿verdad? Las escuelas que le dicen, si tu hijo ya no va a venir a esta escuela, tú tienes que avisarnos y decirnos exactamente dónde va a ir, qué va a hacer y todo. Ellos tienen esa clase de control sobre nuestros hijos. Y que nos debe de preocupar, no debemos de verlo como una persona hablándole de esta situación, dijo, pastor, está profetizado. Es como diciendo, ríndase, deje que pasen las cosas y punto. ¿Para qué anda soleándose? Si estaba profetizado. No, hermanos, tenemos verdaderamente que ser la sal de la tierra, dice la Biblia, que ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, principalmente más en aquellos tiempos, el propósito era para preservativo. Que las comidas no se pudrían porque no tenían congelador, no tenían refrigeración. Era la sal, un preservativo. Y nosotros somos ese preservativo moral, ético para la sociedad. Que el Señor quiere que verdaderamente salemos. Porque dice, si la sal pierde su salinidad, ¿de qué va a servir? Y luego si nos dice de qué va a servir, dice, nomás para que sean pisoteados. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día con nosotros? Nos están pisoteando nuestros valores y nuestros derechos. Es todo lo que está sucediendo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con las manos cruzadas y decir, pues somos esclavos, no tenemos opciones, no hay nada que podamos hacer. Ahora, fíjense, un punto número 2, otra poderosa razón. Puede ser que diga uno, pero ¿a dónde los llevo? Si, pues, tenemos tan buena educación aquí en los Estados Unidos. Somos la nación más rica, más poderosa. Pues lo más seguro es que tenemos la mejor educación del mundo. ¿Creen en eso? No. Nuestras escuelas están entre las peores del mundo industrializado. No entre las mejores, entre las peores del mundo industrializado. ¿Se fijan? Así es que si usted saca a sus hijos de la escuela pública, no se están perdiendo de una gran educación. ¿Por qué en el pasado estaban mejor educados cuando estaban en la casa que ahora que están a manos del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué hemos de creer ahora que no hay mejor opción que la escuela del gobierno? Fíjense, hermanos. Son datos verídicos. Los estudiantes estadounidenses de aquí se ubican continuamente en el último lugar en matemáticas, ciencias y lectura en comparación con otras naciones industrializadas. Podemos ser los primeros en deportes, pero en educación, miren dónde estamos.
Estamos viendo como nación, cómo estamos como nación, siendo la nación más rica, más poderosa, que podríamos decir, por esa razón deberíamos de ser los número uno en educación. No lo somos. En los rankings de quiénes son número uno varían un poco, pero por lo general así es como los vamos a encontrar. Ahorita les voy a enseñar cuáles, pero de kinder al 12 grado, aquí la educación en Estados Unidos ocupa el puesto 20 en el mundo. 20 en el mundo. Se les hace que tenemos una gran educación ocupando el puesto 20. Como les digo, en los rankings por lo general ponen a Finlandia como número 1, Japón número 2, Corea del Sur número 3, Israel 4 y el Reino Unido, Inglaterra número 5 y Estados Unidos 20. 20. ¿No les gustaría mejor verlos ahí entre los primeros 5? Pero no, Faraón no le importa eso. A Faraón lo que le importa es adoctrinarlos a su manera y no le importa la educación. No le importa la educación. Así es que tenemos que prestar atención a lo que está pasando. Ahora, estos datos que les di son concernientes a nuestra nación. Ahora, nosotros vivimos en el estado más grande, más rico de los Estados Unidos. ¿Cómo está nuestro estado en la educación? ¿Cómo está nuestro estado? Si usted no manda a su hijo a la escuela, ¿se va a estar perdiendo de un escuelón? ¿De una gran educación? ¿Cree usted que se va a estar perdiendo? Miren, California clasificó en el lugar 42 a nivel nacional en educación. Tenemos 50 estados y casi somos de los últimos en educación. Mala educación. Mala, 42, imagínense, de 50 estados. Y ahí va para abajo, hasta que llegue a ser el más bajo. Ahora, ¿verdad? Se hace también por calificación, ¿verdad? Como en las escuelas, ¿verdad? Que en las escuelas nos califican ya sea por número, por letra, A, B, C, D. Bueno, la F, pues sabemos, ¿verdad? Dicen es reprobado. Pero si nosotros calificamos al estado de California con un estándar cristiano, en el estándar cristiano, ¿verdad? Es un estándar donde, por ejemplo, en el seminario, cuando yo fui a un seminario cristiano, el estándar para calificarnos era superior al estándar de las escuelas públicas. O sea que nada más había 3 calificaciones que determinaban que usted aprobó un curso, A, B y C. Abajo de C todo era reprobado. Todo era reprobado. A, B, C. Bueno, ¿cuál es la calificación de California? California recibió una D, un 68 de 100 puntos en logros académicos de kinder al 12 grado. O sea que aprobó de panzazo o reprobó. Reprobó si lo calificamos con nuestros valores cristianos, como les digo, como en un seminario cristiano que dicen no, una D es todavía flunk, está reprobando con una D. Y estamos reprobados. Entonces, ¿cuál es la gran pérdida de sacarlos? ¿Cuál es? ¿Qué podrá ser la gran pérdida de sacarlos? ¿Ok? Entonces, estamos viendo, no tiene que mandarlos, ¿verdad? No tiene que mandarlos a la escuela porque no, todavía siguen siendo sus hijos, todavía usted sigue con la autoridad final sobre sus hijos todavía no son esclavos del estado de California, siguen siendo sus hijos, usted tiene libertad para decidir. ¿Okay? Nuestras escuelas están entre las peores en el mundo y también las de aquí de California, somos el estado de los peores en educación. Entonces, ¿qué es lo que va a perder si usted lo saca? ¿Qué es lo que va a perder? Número 3, las escuelas de aquí de Norteamérica son moralmente repugnantes. ¿Okay? Ahora, yo les voy a presentar un cuadro en el que quiero que ustedes vean. No estoy diciendo que su hijo o su hija
hace todo eso o está pasando o pasó por todo lo que lo es, sino estoy diciéndoles el ambiente en general que hay en una escuela pública. Las cosas que suceden, el ambiente en el que viven. Y acuérdense, ¿qué puede pasar si su hijo o su hija vive 32 horas a la semana en ese ambiente que les voy a presentar? ¿No creen ustedes que les afecte? ¿Sí o no? Sí, les va a afectar. Son 32 horas. 6 horas diarias en ese ambiente les tiene que afectar. Les tiene que afectar. Y luego por eso nos sorprendemos cuando hacen cosas. ¿Por qué? Pues como que porque pues, si lo han estado adoctrinando y enseñándolo y ha estado en tal ambiente, pues cómo no. ¿Okay? Bueno, ¿qué son? Los mismos titulares hablan, ¿verdad? Y muchas de las cosas que pasan, las escuelas tratan de callárselas para, según esto, no perder su testimonio, su credibilidad. Y muchas de las cosas se las callan, como por ejemplo, escándalos sexuales estudiante-profesor. En el pasado siempre ha habido, nomás que está en aumento. Y ahora en el presente, en el pasado, casi por lo general, las relaciones sexuales entre estudiante y profesor antes era principalmente iniciado por el profesor. Hoy en día es por los dos lados. Los estudiantes están completamente desatados, sin moral, sin ética, y muy fácilmente una muchacha puede hacer que caiga un profesor o un muchacho, una maestra, etcétera, etcétera. Pero todo eso tratan de que aquí quede, ¿verdad? Que no se sepan tantas cosas de esas, ¿verdad? Okay. El sexo de estudiante a estudiante. Ahí es el lugar especial para poder conseguir sexo en la escuela. Y pues es algo que nosotros no queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos, nosotros que les estamos enseñando, mi hijo, mi hija, usted se tiene que mantener pura, por eso queremos que vaya al rally, ahí en la iglesia, en el que usted prometa que su sexualidad es únicamente para el matrimonio y tenemos una ética, una moral que está basada en la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que allá le van a enseñar eso? ¿Creen ustedes que allá le van a respetar eso en ese ambiente? ¿O creen ustedes que se van a burlar de eso? Se van a burlar de eso. Ahora, ¿cómo puede afectar a un joven, una señorita, que ser el hazmerreír, burla, que lo subajen por tener una posición bíblica? Hay una presión tremenda, tremenda, que terminan muchos cediendo a la presión. Transmisión de enfermedades sexuales. Todo esto son consecuencias unas de otras, ¿verdad? Y acuérdense, cuando hablamos de transmisión de enfermedades sexuales, puede ser hasta una enfermedad mortal, como es el SIDA, ¿o no? ¿Sí da o no da? Sí da, ¿verdad? Entonces puede ser hasta eso. Entonces, hasta los exponemos hasta la muerte a nuestros hijos, ¿verdad? Con algo así. ¿Okay? Modas indecentes. ¿Verdad que nosotros tenemos nuestras maneras de pensar y decimos, yo no quiero que te vistas así? Al jovencito, a la jovencita le decimos, no, yo no quiero que te vistas así. Pero allá hay una presión en ese ambiente en el que, no hombre, si no te vistes así. ¿Qué es lo que terminan haciendo muchas veces los jóvenes, las señoritas con la presión? Dice, pues mi papá, mi mamá no quieren que me vista así, pero yo a escondidas compro ropa y allá la tengo en la escuela y allá me visto. Y ahora sí, ya no me van a meter presión, ya no voy a sentir porque la presión es que no cabes en este grupo, no eres aceptable en este grupo, tú te vistes de manera diferente, y todo eso. Ellos sienten una gran presión porque quieren ser aceptados por ciertos grupos y entonces la presión paritaria, el peer pressure, es tan grande que terminan haciendo, y ese es el ambiente, ¿verdad?, de la escuela. ¿De dónde creen que aprenden a ser mal hablados? Si usted no dice malas palabras, si usted no es mal hablado, ¿dónde cree que les van a enseñar?
Nomás pregúntele a su hijo, a su hija, ¿son mal hablados ahí en tu escuela? Profesionales, hablan mal hablados. Y todo ese, lo que le estoy diciendo, el ambiente, todo ese ambiente tiene que afectarnos. El primer lugar donde un joven o una señorita puede experimentar con drogas y alcohol es en la escuela. Ahorita, el lugar más seguro para vender droga es la escuela. Por eso hay muchos jóvenes que es lo que hacen. Venden droga en la escuela y traen dinero y pueden comprar su carro y andan viviendo la vida porque ahí en la escuela están protegidos y ahí venden la droga. Y la venden toda. ¿Y quién la compra? Pues hay muchos compradores ahí y entre ellos puede ser su hijo el que termine comprando. Entonces ese es el ambiente que les digo que hay, que moralmente no es algo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Hay tiroteos en las escuelas, ¿verdad que sí? Antes no había tal cosa, ¿verdad? Pero hoy en día, y en los análisis que se hacen, ¿por qué este muchacho hizo esto? ¿Por qué fue y mató a estudiantes y maestros? ¿Por qué hizo esto? Simplemente, ¿verdad? Aunque no lo quieran decir abiertamente, pero es por la mentalidad de que ese muchacho tiene una ideología humanista en el que todo es acerca de mí y me ofendieron, se rieron de mí, me ignoraron, esto y lo otro, todo es acerca de mí, por lo tanto, yo me tengo que desquitar de alguna manera, porque todo es acerca de mí. Mientras que una persona que está equilibrado, que tiene una ideología, una visión cristiana, ¿creen ustedes que con una visión cristiana uno va a pensar de esa manera? No, una persona que verdaderamente tiene una visión cristiana no va a hacer eso. Yo no voy a decir, ustedes me han ignorado, ustedes no me han hecho caso, agárrense porque mañana me los voy a pistolear. ¿Verdad que hasta se ríe uno porque pues dicen, no hombre, ¿dónde no cabe, verdad? Porque es cuestión de cómo pensamos, cómo vemos la vida. Eso es lo que es la cosmovisión, cómo afecta en la vida práctica aquello, ¿verdad? Entonces, tiroteos en las escuelas, la persona, ¿verdad?, pierde su carácter porque se empieza a ser tramposo, copión, empieza a copiar aquí el examen de alguien, las respuestas de alguien, el trabajo de alguien, si déjame sacarle una fotocopia porque allá en mi clase yo también, y empiezan a hacer toda clase de marruñerías que nada más les va a afectar su carácter. Y esto es el ambiente, es lo que quiero que entiendan, que todo este ambiente es parte de la vida de una iglesia, falta de respeto a la autoridad. ¿Creen ustedes que los maestros tienen autoridad en sus salones? No, ahora los maestros, por eso los maestros nomás tienen la que decir, yo voy a dar mi clase, enseñar, el que quiera aprender, que aprenda, y el que no, porque saben que ellos no tienen autoridad para decir, no les hable fuerte, no les no haga esto, no haga lo otro, tantas cosas que no pueden hacer, como antes. Yo recuerdo, allá en México, una clase de 80 y nos tenían a todos derechitos aprendiendo. ¿Y por qué? Porque tenían autoridad los maestros. Ahora no tienen autoridad. Nomás imagínese usted un hospital donde esté corrido por los enfermos y no por los médicos. Así están las escuelas. Así están las escuelas. Como luego dicen también, ¿verdad? Dicen, no, pues ahora son los locos los que están en control del asilo. Así es como están. No hay respeto a la autoridad. ¿Ok? Indecencia hacia el sexo opuesto y otras conductas morales que los estudiantes aprenden de forma regular y repetida en la escuela. Ahí están, con ese ambiente constante. ¿Ok? Y luego tenemos, que para mí fue la gota que derramó la copa, la educación sexual extrema. Educación sexual. Antes no nos quejábamos porque sí había educación sexual y no nos quejábamos porque la veíamos que era normal. ¿Por qué? Porque era biológica y era
¿verdad? Esa enseñanza biológica era de acuerdo a la edad, cuando estuvieran preparados, pero ahora no, ahora es un desastre esta educación sexual extrema. Fíjense, no voy a leerla, ustedes nomás lean lo que está aquí, porque es de los mismos volantes que les hemos dado, ¿verdad? Para que vean lo que se les está enseñando en esta educación sexual a nuestros hijos. PowerPoint, ¿lo desatoran, por favor? Ok. Nos fuimos. Ok, fíjense lo que promueven. ¿Usted quiere que sus hijos les enseñen eso? Que les digan todos los detalles, cómo hacer, cómo no hacerle esto y que lo experimenten entre ellos, porque eso es lo que les motivan, a que experimenten. Si verdaderamente quieres aprender, experiméntale. ¿Usted quiere que sus hijos aprendan esto? ¿Usted quiere que les enseñen sobre esto? Con detalle, con imágenes, con ejemplos. ¿Quiere usted? Por supuesto que no, yo estoy seguro que no queremos nada de esto. Les enseñas en cuanto a esto, a negociar sexo y condones, esto y que no, pues que sí, que no. No quiero explicar eso, porque hasta da vergüenza querérselos explicar. Ustedes tienen que entender de qué se trata eso de negociar. Promueve la ideología de género, que es un desastre eso de la ideología de género, nomás con decirles, como por ejemplo ya el estado de Nueva York ya aprobó una ley que cuando nace un bebé, ¿verdad? Lo general, lo común que se hacía es que cuando se hace su acta de nacimiento, ok, se ve al bebé, ok, es un niño, ponerle ahí, ok, male, es un varón. Es una niña, female. Se ponía eso en la acta, ahora no, ya no se puede poner eso, se debe poner una X nada más. ¿Por qué? Porque en esta ideología de género se nos enseña y les enseñan a los niños desde ahorita que el sexo es fluido. ¿Qué quiere decir por fluido? Quiere decir que usted va a decidir qué es su sexo y que puede ser que un tiempo de su vida usted decida que sí, yo soy un varoncito, pero como es fluido, puede ser que otro tiempo de su vida decida, no, soy mujercita. Pero como es fluido, usted puede decidir, decir, no, soy las dos. Y como es fluido, puede decir, no soy nada. Y ahí usted decide. Por eso es que le pusieron una X. Miren, vamos a ver un video que brevemente, ¿verdad? En 3 minutos nos explica, que ponga bien atención y con ilustración, lo que es la ideología de género, que eso es la base que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad.
Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bien, entonces, eso es lo que ya por ley es lo que se ha establecido que a nuestros hijos se les está enseñando y se les va a seguir enseñando, adoctrinándolos de esa manera con esa clase de ideología, que estoy seguro que ninguno de nosotros estamos de acuerdo con esas cosas. Ahora, esta ideología de género también enseña a los niños que no necesitan permiso. Dentro de estas leyes que se pasaron, incluye esto, que nuestros hijos no necesitan permiso de nosotros los padres para salir de la escuela y obtener anticonceptivos, abortos y otros tratamientos. No necesitan. Pero sí necesita que usted autorice por teléfono que le den una aspirina. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué hipocresía, qué inconsistencia? Una aspirina no se la van a dar, no le podemos dar, respetamos su autoridad, pero un aborto sí podemos llevar y que le hagan algo así tan tremendo, tan grande como es un aborto. ¿Okay? Bueno, vemos, ¿verdad?, que facilita sitios de web con contenido gráfico y explícito, ¿verdad? En la información que los dan a los jóvenes en la escuela, les dan información, mira, vaya a este sitio de web y usted va a poder ver más detalles, que en realidad es ver pornografía, y desafía los valores y la autoridad de los padres. En el pasado, las escuelas, los maestros le reportaban todo lo que estaba pasando con sus hijos a los padres. ¿Por qué? Porque reconocían que nosotros éramos la autoridad final, pero ahora no. Ahora ellos se consideran la autoridad final y determinar, ¿verdad?, qué es lo mejor para nuestros hijos. No, te puedo llevar a hacer un parto porque eso es lo mejor para ti, que tus padres no sepan y esto y lo otro. Y ellos son los que ahora tienen la palabra final en vez de nosotros. Y por último, hermanos, tiempo se nos acaba. La educación del gobierno es un sistema para matar la fe. Para matar la fe. Por eso es que les digo, ¿por qué creen que cada año la asistencia a las iglesias es menos y menos y menos? ¿Creen ustedes que estén promoviendo la fe o la están matando la fe? Porque nomás díganme ustedes, ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? Si me quieren decir un solo versículo de la Biblia que sea el fundamento de la fe cristiana, ¿cuál sería? Un versículo de la Biblia. ¿Cuál creen ustedes que sea? Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la primera palabra que se escribió en la Biblia? ¿Qué dice ahí? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cree eso? ¿Le enseñan eso a nuestros hijos en las escuelas de gobierno? Se ríen de eso. Es prohibido hablar de eso. Cuando en realidad es el fundamento del cristianismo. Empezar con que Dios existe.
Dios existe. ¿Le enseñan eso en la escuela, que Dios existe? ¿O que somos producto nomás de la evolución? Quitaron a Dios. Y ahora, ¿quién tomó el lugar de Dios? La casualidad. La casualidad, algo que no existe, ahora lo hicieron todopoderoso, que es el que ha hecho todas las grandezas de la creación. Eso fue hecho por casualidad. ¡Ah! ¿Quién sabe? Y quitaron a Dios. ¿Qué es lo que pasó con las escuelas desde que sacaron a Dios, sacaron la Biblia, sacaron la oración? ¿Se mejoraron o empeoraron? Empeoraron. Les quitaron el fundamento. ¿Saben cuáles eran los problemas que había principalmente en las escuelas cuando tenían Biblia, cuando tenían oración, cuando había orden, cuando tenían disciplina? El problema principal que había era masticar chicle en la escuela. ¿Se imaginan con los problemas que ahorita yo les di? La listota de problemas que hay y el ambiente que se crea en las escuelas. Les digo todo eso para que no piensen, pero ¿qué voy a hacer si lo saco? ¿Qué gran bendición me voy a perder? No se pierde de nada, de ninguna bendición. ¿Ok? Miren, hermanos, si la creación es verdadera, entonces hay un creador, ¿verdad? Y debemos de rendir cuentas. ¿Sabían ustedes que esto fue lo que principalmente guió a Charles Darwin a inventarse la teoría de la evolución? Él mismo, ¿verdad? Porque él era bien sincero, él decía, hasta a veces él decía, se me hace que esto que escribí yo sobre la teoría de la evolución, lo inventé en un momento de locura, dice, porque en realidad, dice, cuando yo me pongo a pensar, porque era una persona muy pensadora, muy analítica, en cómo funciona nomás mi ojo, dice, no puedo creer que haya sido nada más por casualidad. Mi ojo, cuando veo cosas de la naturaleza, dice, es difícil verdaderamente, lógicamente, él decía, creer que eso fue por casualidad. Él mismo decía, y él mismo dijo, ¿verdad?, lo que intentaba hacer con la teoría de la evolución, dice, la evolución se inventó para eliminar la moral universal, la culpa universal y la responsabilidad universal. O sea que Darwin luchaba, decía, es que si yo creo en Dios, en un creador, entonces yo creo que estoy pecando y eso me trae culpabilidad y creo que tengo que dar cuentas ante el juez, ante Dios, y eso no me gusta, no quiero. Entonces se inventó un sistema en el que se echara fuera a Dios. Dice, la evolución se inventó para eliminar al juez y dejar a las personas en libertad de hacer lo que quieran sin culpa y sin consecuencias. Y así es como hoy en día se quiere vivir, con una filosofía relativista. No hay absolutos. En la moralidad no hay absolutos, en la verdad no hay absolutos. Tanto en la moralidad como en la verdad, todo es relativo. Ese es el humanismo. Todo es relativo. Como tú lo pienses, estás bien. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. No hay que juzgarnos ninguno a otro. ¿Ok? Hermanos, sin la creación no hay manera de entender a la humanidad. En cuanto a qué propósito tenemos, en cuanto a cuál es nuestro destino. ¿Podrá usted explicarlo sin Dios? ¿Qué propósito hay en esta vida? ¿Cuál es el destino del ser humano? ¿Se podrá explicar sin la creación? ¿Por qué creen que le roban la fe a una persona de preferir? ¿Qué usted cree que prefiere nuestra naturaleza caída pecaminosa? ¿Creer en que soy responsable ante un Dios y que tengo que vivir con responsabilidad, con santidad, o que puedo hacer lo que a mí me dé mi relegada gana, que yo puedo hacer lo que mis pasiones y mis emociones me indiquen? ¿Cuál creen ustedes que sea más atractivo para la naturaleza humana? Claro, ¿verdad? Claro que sí. Y así es. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ay, se me acabó el tiempo. Déjenme. Bueno,
El apóstol Pablo, fíjense lo que dice. ¿Y qué valor tenía luchar contra las bestias salvajes, los hombres de Éfeso, si fuera solo por lo que gano en esta vida aquí abajo? Está diciendo el apóstol Pablo, pónganse a pensar, por todo lo que me he sometido de sacrificios, de esfuerzos, lo hago todo nomás por algún beneficio temporal de aquí, de esta tierra, o porque verdaderamente haya otra vida, haya verdaderamente un Dios, una eternidad. Por eso en la siguiente parte del mismo versículo dice, si nunca volveremos a vivir después de morir, entonces vayamos y pasemos un buen rato, comamos, bebamos y estemos felices. ¿Cuál es la diferencia? Dice, mañana moriremos y con eso termina todo. Eso es la conclusión a la que nos lleva el humanismo. No hay propósito para vivir. No hay un destino después de esta vida. No hay. El único propósito para vivir, de acuerdo al humanismo, es diviértete, satisface tus deseos, satisface tus pasiones, placeres, materialismo, dinero, fama. Ahí en eso enfócate. ¿Por qué? Porque ¿qué propósito hay para la existencia? Nada. Cuando tú mueras, ahí va a terminar todo, aniquilación. Vas a dejar de existir, así es que ahorita aprovecha y vive la vida, dicen, vive la vida. Entonces, ¿se fijan? Y eso es el ambiente de la escuela, eso es lo que les están inculcando. Dale. Por eso, les dejo de tarea que lean Romanos 1, 18 al 32, que claramente nos dice las consecuencias de dejar fuera a Dios de la ecuación, que es lo que ha pasado. Sin la creación no hay manera de entender a la humanidad en cuanto a propósito de nuestra existencia y en cuanto a nuestro destino. Por eso tenemos una mejor opción, hermanos. Una mejor opción, y la mejor opción, fíjense, ahí se las pusimos en el boletín. Vean atrás en el boletín donde dice Christian Learning Center. Aquí va a ser el Centro Cristiano de Aprendizaje. Va a ser aquí, vamos a comenzar en agosto 20. En agosto 20 no tiene que llevarlos a la escuela pública más. Aquí vamos a darles educación. Y para más información, porque ahorita decir, pero ¿qué de esto, qué del otro? Y ya de tener miles de preguntas. Por eso es que a las 6 ahora, ahí en el salón, en el edificio de los niños, vamos a contestar todas sus preguntas, porque yo sé que está, ¿y cuánto va a costar? Y esto, y lo otro, y lo otro. Véngase y ahí vas a ver toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomemos tenemos que hacerlas informadas. El peor error que puede uno hacer es salir de aquí y sin toda la información decidir. Hay que tomar decisiones informadas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu presencia y poder escuchar lo que necesitamos, Señor, escuchar para saber lo que está pasando en esta guerra espiritual y cómo está afectándole y continuará afectando a nuestros hijos. Señor, te pedimos para que tú, Señor, que eres el Dios todopoderoso de gran sabiduría, a cada uno de nosotros nos guíes a hacer lo que tengamos que hacer para el beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que contigo somos más que vencedores, que no hay nada que nos pueda detener cuando nosotros nos disponemos a hacer tu voluntad. Y gracias te damos, Señor, por tenerte a ti de nuestro lado. Tú prometiste nunca dejarnos, menos abandonarnos. Y es por eso, Señor, que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo. Y te pedimos que todo esto que tenemos en plan, Señor, que tú puedas continuar guiándonos y proveyendo para todo esto, porque sabemos, Señor, que es para el beneficio de todos los que tú, Señor, traigas
aquí, Señor, a este centro de educación. Te lo pedimos todo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.